Bendiciones para todos los que nos están visitando en este canal. La defensa de la fe, Pastor Bautista Herminio López Montero. Les invito a todos, si les gusta este video, que le den like y que lo participen con otros amigos o con otros hermanos en Cristo Jesús. El tema que vamos a grabar ahora es un tema muy especial y tal vez es especialmente para adultos, porque se trata del tema sobre el mundo espiritual demoníaco. Vamos a hablar sobre los demonios y su actividad entre los hombres, entre las personas. Vamos a dividir el tema en varias partes. La primera parte, o las primeras partes, serán hablando sobre el tema, explicando sobre el asunto, sobre las manifestaciones, las posesiones, los tormentos de las personas. Y al final presentaré algunos ejemplos, más bien no ejemplos, sino algunos testimonios de personas que han sido liberadas, en donde Dios me ha usado para alcanzar la libertad o la liberación de algunas personas que por algún tiempo estuvieron poseídas, estuvieron atormentadas, influenciadas por los demonios. Así es que deseo que Dios les bendiga y que esto pueda ser de bendición para todos los que vean este video, este tema que vamos a grabar en esta ocasión. Leyendo los tres evangelios, en Mateo 17, 14 al 21, Marcos 9, 14 al 29 y Lucas 9, 37 al 43, y otros pasajes que hablan de las personas que son cautivas de Satanás, me vinieron las siguientes preguntas. ¿Hay demonios ahora como en el tiempo de Jesús? ¿Poseen a los hombres hoy como en el tiempo de Jesús? ¿Será posible expulsarlos hoy como en el tiempo de Jesús? Es para nuestro tiempo y para nosotros la promesa dada a los discípulos en Marcos 16, 17. En mi nombre echarán fuera demonios. Examinaremos entonces los tres pasajes mencionados arriba. Se lee en los tres evangelios mencionados que Jesús venía con Pedro, Jacobo y Juan del monte de la transfiguración, Marcos 9, 2 al 15, y vio al público discutiendo con los discípulos que no acompañaron a Jesús al monte en donde se transfiguró, y preguntó a las personas: ¿qué disputáis con ellos? Respondió uno de la multitud: Maestro, trae a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo les dijo: oh generación incrédula. Mateo dice: perversa e incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmele. Marcos 9, 16, 19. Al escuchar la respuesta del Padre, Jesús se dirigió a los discípulos y les llamó perversos e incrédulos. Les reclamó: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Perversos por incrédulos, incrédulos por perversos. La pregunta señala que les había enseñado a expulsar demonios, dos que no habían aprendido la enseñanza al respecto. La indiferencia a la enseñanza de Jesús es irreverencia, de ahí la mente perversa. 3. La falta de fe y la indiferencia a la enseñanza y promesas les impedía cumplir su ministerio. Preguntaron los discípulos: ¿por qué nosotros no le pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género no sale sino con oración y ayuno.
es necesaria la oración profunda, intensa y extensa y persistente, como la oración de Ana. Ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente. Primer libro de Samuel, capítulo 1, 10, versículos 12 al 15. Como Jesús enseñó, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque de todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7, 8 al 11. ¿Qué realmente quiso decir Jesús cuando dijo, este género con nada puede salir? ¿Hablaba de expulsar únicamente a los demonios? ¿O hablaba de la aparición en lo general de las cosas no común en la mayoría, para no decir de lo milagroso, en la vida de los que se someten a las condiciones o requisitos que él establece, oración y ayuno? Lo que estoy haciendo en este momento solamente es leer lo que yo ya con anterioridad, desde hace muchos años, escribí con relación a mis experiencias. Entonces, claro, estoy leyendo lo que yo mismo escribí. Continúo. Y ayuno. Siempre que leo en la Biblia la palabra ayuno, no creo que tenga otro significado, sino la abstinencia de los alimentos físicos. Pareciera que entre los bautistas en México la práctica del ayuno es rechazado, y de hecho algunos lo rechazan por creer ser de origen pagano. Siempre me pregunté por qué entre nosotros no se enseñó ni se practica. El Evangelio nos llegó de los Estados Unidos y por lo que he leído, algunos lo practicaban, otros no, y se impuso la influencia de los que no lo practicaban. Es obvio entonces que si no se enseñó, no se tenga interés en practicarlo, sobre todo cuando se piensa que es mejor tener el estómago lleno. Moisés no comió ni bebió agua por 40 días y 40 noches, en 2 ocasiones. Deuteronomio 9, 9 y 18. Y en el versículo 25 se postra otros 40 días y 40 noches por el pecado de su pueblo. Testimonio del Nuevo Testamento. Después Jesús, de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 4:2. Los discípulos le rogaban que comiese, y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Juan 4, 31 a 35. Jesús sobre el ayuno habló y no lo condenó ni lo rechazó, solo puso los requisitos o condiciones. Pero tú cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro. Mateo 6, 16 al 18. Los escribas y los fariseos preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y él les dijo, ¿podrían acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Fue la respuesta de Jesús, Lucas 5, 33 a 35. La pregunta le hicieron los escribas y los fariseos, Lucas 5, 30 a 35. La respuesta de Jesús consideraba el significado del ayuno en el Antiguo Testamento. La persona que ayunaba lo hacía porque le embargaba una profunda tristeza. Esther 4, 1 al 3. El ayuno, que significa tristeza y amargura del alma, era acompañada de manifestaciones externas como vestidura de cilicio
rasgadura del vestido, ceniza en el cuerpo, luto, lloro y lamentación. Es por esto que Jesús dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que el esposo estaba con ellos. La pregunta misma sugiere la respuesta. El esposo estaba, era Jesús, el esposo estaba con él, los discípulos. Por el momento no había lugar para la tristeza, ayuno, sino para el gozo. Añadió Jesús, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Lucas 5, 34 al 35. En el versículo 35 están en tiempos futuros las palabras: vendrán días, les será quitado, ayunarán, tiempo futuro. Pensamos en comer y nunca en ayunar. Antes de ser aprendido, el Señor Jesús oró por sus discípulos, diciendo: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y no voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, y así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Juan 17, versículos 11 al 12. Los discípulos se quedarían solos, el esposo los iba a ser quitado, y quedarían expuestos a muchos peligros y sufrimientos al estar cumpliendo el imperativo de Jesús. Al partir de la ascensión de Cristo al cielo, el tiempo indicado para que los discípulos empezaran a ayunar a partir de la ascensión de Cristo al cielo, es el tiempo indicado para que los discípulos empezaran a ayunar. El evangelista dice a continuación que Jesús les presentó una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Lucas 5, 6 al 9. Mas el vino nuevo en odres nuevos se echará, y lo uno y lo otro se conservará. Ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. La práctica del ayuno se había degenerado, especialmente por los poderosos y escribas y fariseos. Por mucho tiempo se practicó con propósitos egoístas. Dios le dijo a Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te dices por entendido. He aquí que en el día de vuestros ayunos buscáis vuestro propio gusto. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Isaías 58, 1, 3 y 4. Desde la perspectiva de Jesús, ahora ya no era necesario la ceniza, la rasgadura del vestido, el cilicio, lloro, lamentación, manifestaciones externas del que ayunaba, porque se habían convertido en actos exhibicionistas de corazones ególatras. No olvidemos que el Señor Jesús llamó a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Ahora la práctica del ayuno tendría una nueva imagen, con un espíritu diferente: paño viejo en vestido viejo,
vino nuevo en odres nuevos. Escuché algunos salidos de nuestro seminario fundarse en la vergüenza, fundarse en los versículos 6 y 7 del capítulo 58 de Isaías para rechazar y afirmar que Dios rechaza el ayuno. Los que rechazan la práctica del ayuno toman ahora la actitud de los ruselistas, testigos de Jehová, cuando se cita Mateo 17:21 y Marcos 9:29, diciendo, estos textos no se encuentran en los manuscritos más antiguos, aunque sus Biblias lo lean. Jesús ayunó, Mateo 4:2, Juan 4:31-65. Enseñó sobre el ayuno, Mateo 6:17-18. Dijo que después ayunarían sus discípulos, Lucas 5:33-34. Cornelio ayunó, Hechos 10:30. Pablo ayunó, 2 Corintios 6:5, 11:27, voluntariamente y en ocasiones obligado por las circunstancias. La iglesia de Antioquía tenía como parte de su vida espiritual la práctica del ayuno. Los que tenían un ministerio ayunaban al ministrar al Señor. Cuando imponían las manos al otorgar un ministerio, ayunaban y oraban. Hechos 13, del 1 al 3. Nuestros antepasados montanistas, donatistas, provincianos, adolitas, albigenses ayunaban. Por los años 60-64, el seminario Lacey tenía como texto de historia la historia del cristianismo escrito por H.H. Muirhead, seminario bautista mexicano. En su primer tomo, página 43, dice así de los montanistas: practicaban una disciplina rigurosa, rechazaban el segundo matrimonio y exigían frecuentes ayunos. Marcos nos dice en su capítulo 16, versículo 15, id y practicad el evangelio por todo el mundo a toda criatura, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, y si bebieren cosas mortíferas no les dañará, tomarán las manos serpientes, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Afirma entonces quien evangeliza, ora y ayuna, verá cumplirse en su vida esta aseveración de nuestro Salvador. El ayuno es una práctica, no es un artículo de fe. Jesús lo practicó y lo enseñó. Está en la Biblia para el que lo quiera tomar. Es un elemento que ayuda y que hace que nuestra oración sea más poderosa. Al ayunar, nuestro espíritu se fortalece en el Señor porque se impone a nuestra carne. No olvidemos que el hombre es un ser tripartita y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicenses 1, 5, 23. El que añade al evangelismo consagración, oración, ayuno, profundiza en el mundo espiritual más que el que no ayuna. Por lo tanto, está preparado para la lucha contra los espíritus inmundos. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Y en el campo de la evangelización, Dios le abre las puertas de manera admirable y magnífica. Apocalipsis 3, 8, 9. El que ora y ayuna, Dios le abre las ventanas de los cielos y le envía todo tipo de bendiciones de manera sorprendente, no común en la mayoría. El que ayuna tiene visiones, tiene sueños, oye voces, tiene experiencias que otros no viven. Estas experiencias en ocasiones se manifiestan en las personas con quienes se relaciona, aunque de manera mínima, como una especie de pequeño contagio. La profecía de Joel 2, 38 y 29, que tiene su cumplimiento mayor en los últimos días, está relacionada con el pueblo de Israel. Tiene un cumplimiento menor en nuestro tiempo. No debemos confundirlo. Creo que esta profecía tiene que ver con lo que Jesús dice en Mateo 24, 14. Será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio y todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
tiene que ver con el versículo 21 del mismo capítulo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Serán los días en que se salva la gran multitud de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Apocalipsis 7:9. Se salvarán en la gran tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Apocalipsis 7:14. Creerán en Cristo, pero serán muertos por su fe. Por esto Juan los ve, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Apocalipsis 7:9. Serán salvos por la predicación del remanente de Jacob. Será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, que será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan al varón ni aguardan a hijos de hombre. Miqueas 5:7. Remanente que nos presenta Juan en Apocalipsis 7:3-8. Surge la pregunta: cuando estos 144,000 prediquen el Evangelio a todo el mundo, ¿tendrán abundancia de comida en los días de la gran tribulación? Tribulación causada por el anticristo. Sin duda que a ese remanente se refiere Jesús cuando dice: venid benditos de mi Padre, y dad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fuiste forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos? Sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te dimos huésped y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te dimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto te digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Sin duda que ese remanente ayudará, obligado por las circunstancias, en hambre y sed, como Pablo, 2 Corintios 11:27. Al profundizar más en el mundo espiritual, por el ayuno se expone uno a ciertos riesgos, y es aquí en que el cristiano debe tener madurez, el don del discernimiento y una firme convicción de guiarse solo en y con la palabra de Dios para no ser engañados, y la iglesia debe conocer estos secretos. Las experiencias como escuchar voces, tener sueños o visiones, no siempre vienen de Dios. El Dios se aprovecha para ir alejando al hombre de la palabra de Dios y tome sus experiencias como fundamento de su fe. Esto es propio del romanismo, por eso está tomando más del pentecostalismo. Una muestra de esto está en los siguientes ejemplos. Una mujer me comunicó muy contenta: hermano, mi hija ya se bautizó en el Espíritu y tuvo una revelación. ¿Qué fue la revelación? Pregunté. Contestó: Dios les dijo que se predicara más el Evangelio y lo comunicara a las iglesias. El que escribe: en una ocasión en que atendíamos a una joven endemoniada, me encontraba dormido en casa y dentro de mi cabeza oí una voz fuerte y clara que decía: hay que hacer el viaje astral. Al instante me desperté, agitado y sorprendido. Inmediatamente me puse en las manos del Señor, orando. El siguiente es uno de los testimonios del hermano Lorenzo Engelmann, fundador y maestro del Instituto Bíblico de Guayameo Guerrero, en su libro Nueva Moralidad, de su serie Defensa, página 69, párrafo 3. Fui a mi estudio para estudiar, me senté y me acuerdo de haber visto el reloj, eran las 9. De repente todo se puso negro y parecía que había desaparecido el mundo. Aislado yo de lo que me rodeaba, oí una voz que me decía: vete a hablar con la señora Leiva, ella quiere ser salva. Y yo contesté, ignorante: pero señora, ella es presbiteriana y los presbiterianos son cristianos. Contestó la voz: ve, porque ella te necesita. Contesté: bien señor, tú sabes lo que haces. Y se quitó la oscuridad, volví a la conciencia donde estaba, vi el reloj y eran las 10. Había estado 1 hora en el éxtasis. No sé si en él ayunaba, pero sí creo que tuvo relación con evangelistas como John R. Rice y el doctor Jack Hille, que sí tenían esta práctica, y ambos eran ministros bautistas con poder, de los cuales Engelmann testifica en su serie Defensa. He presentado solo 3 ejemplos, pero creo son suficientes para estar alertas y distinguir cuando la experiencia viene de Dios. Después del tiempo de orar, ayunar y evangelizar si queremos ser fructíferos. Id y predicad el Evangelio. En el cumplimiento de este imperativo es donde el siervo de Dios se contrastará
con personas, se encontrará con personas que sufren la opresión satánica. Da tristeza saber que todo egresado del seminario enfatiza ser pastor maestro. Hasta dicen, yo no vine para hacer el trabajo, yo vine para enseñar. Se olviden que Pablo dijo a Timoteo, haz la obra de evangelista. 2 Timoteo 4, 5. Desde el más sencillo de los miembros, pasando por todos los oficiales hasta el pastor, tienen responsabilidad de este imperativo. Cada uno dará cuentas al Señor de la viña cuando lleguen con las manos vacías ante el tribunal de Cristo. Es triste que esperen que les lleven las ovejas. Solo quieren ser evangelistas de púlpito. Jesús habla a multitudes, pero también habló a personas. Habló a la samaritana, Juan 4, 7 al 28. Habló al joven rico, Mateo 19, 16 al 22. Habló a Zaqueo, Lucas 19, 1 al 10. Juan el Bautista fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Lucas 3, 3. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Lucas 8, 1. En las sinagogas entraba y les hablaba, y ahí encontraba a los oprimidos y también a las orillas del mar de Galilea, como los ciegos que le siguieron hasta su casa. Mateo 9, 27 al 28. No predico sanidades ni milagros. Mi predicación es la salvación por gracia y la justificación por la fe. Efesios 2, 8 y Romanos 5, 1. Pero no debo callar lo que hay en la Biblia y en mi vida. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, y contaré todas tus maravillas. Salmo 9, 1. El hermano Lorenzo O. Engelman dice en uno de sus libros de la serie Defensa que esas cosas salen en el evangelismo, y cita Marcos 16, 15 al 18. Y enfatiza en las palabras, y estas señales seguirán y a los que evangelizan. En su libro Defensa, número 18, habla de la víbora de cascabel en sus pies que no le hizo daño. Leamos en Huella Sangrienta reseña histórica de los pioneros bautistas en México y conocerán los milagros de Dios en sus vidas. Como estas y otras experiencias narradas en este pequeño escrito, que casi no se ven entre nosotros los bautistas, son los que se ven en los movimientos pentecostales o carismáticos. Y si a estos añadimos levantar las manos o soplar para tirar a las personas al piso, la situación se hace más impactante para los débiles, sin criterio ni convicción bíblica, inmaduros, que son como los Gálatas a quienes Pablo dijo, o Gálatas insensatos. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Gálatas 3:1. Conviene recordar que fue, como dicen muchos, la hermana Catherine Kuhlman, la primera que tumbaba a sus oyentes en sus campañas evangelísticas. Ahora lo hacen todos los carismáticos. Se han olvidado que el jesuita Alberto Rivera la denunció como una de los tantos agentes que los romanistas enviaron para destruir al movimiento evangélico. Esta mujer tenía por profundos estudios de hipnosis colectiva y ocultismo, poderes ocultos. Aparece en una de las revistas de la serie Alberto Rivera en una fotografía donde el Papa Romano le tenía de las manos. Alberto dice, el Papa no hace esto con un hereje. Anotaré aquí lo que dice Jorge Pradas en su libro acerca de la unción, la adoración, la liberación. Todos los avivamientos traen una manifestación del Espíritu de Dios. El primero, el fervor. El segundo, el bautismo en el Espíritu Santo, con la señal de hablar en lenguas. El tercero, el exorcismo liberando a mucha gente. El cuarto, la unción con la caída. Termina esta división llamada cuarto avivamiento, que le llaman la unción del Espíritu Santo,
y que su manifestación visible es la caída. Rechazo totalmente su planteamiento y su afirmación por lo siguiente. En primer lugar, el Espíritu Santo no vino para deshumanizar al hombre ni para ridiculizarlo. Por más esfuerzos que hagan retorciendo las Escrituras sagradas, no podrán ni encontrar ni hacer que la Biblia apoye creencias equivocadas y pensar que por su experiencia adquirida deben ayudar a clarificar conceptos equivocados y hacer en suma que ese avivamiento se extienda a otras naciones y sea duradero. Eureka. En segundo lugar, él mismo en antecedentes bíblicos de su libro en cuestión dice: no encontramos en Primera de Corintios ni en las señales que hizo Cristo esta manifestación. Se atreve a decir que las caídas entran en la lista de las especulaciones, pero también se atreve a decir que podría estar esta manifestación en el Evangelio de Juan 20:30. Hizo Jesús muchas otras cosas, señales, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, y pensar que en librerías nuestras se venden estos libros. Influenciados, atormentados y endemoniados. Podemos dividir en este campo de las actividades demoníacas en tres clases: influenciados, atormentados y endemoniados. En el campo de los influenciados se encuentra el mundo incrédulo, pues no son hijos de Dios, y por no ser hijos, el Espíritu Santo no habita en ellos. Siguen la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, Efesios 2:2. Están influenciados porque tienen el extendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, Efesios 4:18. Están bajo la influencia, por eso no creen, pues al Dios del siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la gloria del Evangelio de Jesucristo, el cual es la imagen del Dios vivo. 2 de Corintios 4:4. Cuando enfrentamos dificultades, conflictos, luchas en nuestra vida particular o en el ámbito de la predicación del Evangelio, no son los hombres, sino son espíritus inmundos que dominan la mente de las personas. Repito, cuando enfrentamos dificultades, conflictos, luchas en nuestra vida particular o en el ámbito de la predicación del Evangelio, no son con los hombres, sino con los espíritus inmundos que dominan la mente de las personas. Efesios 6:12. En la campaña de las Américas en el año 1964, en el primer culto evangelístico, estaba presentando el mensaje Joe Calderson, cuando desde la entrada del templo un borracho blasfemaba dirigiéndose al predicador. El predicador guardó silencio por un momento. Luego se dirigió a la iglesia diciendo: oren en voz alta todos, para luego dirigirse al borracho, hablándole en inglés. Sus palabras daban la impresión de estar regañando al borracho. Cuando dejó de hablar, el borracho había desaparecido. Algo igual pasó en mi vida en 1992, a diferencia que yo no me dirigí al borracho, sino oré en voz alta pidiendo al Padre que sujetara a los demonios que usaban al borracho para estorbar la predicación. El borracho fue bajando la voz y se retiró del lugar. Eso no quiere decir que solo los borrachos son influenciados. Influenciados en el pueblo de Dios. En los hombres y mujeres salvos también hay influenciados en determinadas ocasiones. Tenemos el caso del apóstol Pedro. Entonces Pedro empezó a reconvenir diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres molesto, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16, 22 al 23. Aparentemente Pedro tomaba una iniciativa humana y protectora para el Señor, pero sus palabras tenían el interés de Satanás. En ese momento Satanás influenciaba la mente de Pedro. Cuando los hermanos hablan y tratan mal entre ellos,
No cabe duda que están bajo la influencia de Satanás, Efesios 6:12. Los inconversos y los salvos, con alguna diferencia, están expuestos a la acción de los demonios. En cuanto a los salvos, pueden ser que no nos guste, pero hay que tener en cuenta que hablo de influencia, no de posesión. Tim LaHaye, prolífico escritor y pastor bautista, en su libro Cómo vencer la depresión, dice que nuestra mente es el campo de batalla. Ahí la perdemos o la ganamos. Muchas veces el cristiano pierde la batalla. El Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo: renovaos en el espíritu de vuestra mente, Efesios 4:23, ni deis lugar al diablo, Efesios 4:27. De los atormentados. Los tormentos a que son sometidos las personas pueden ser físicos como mentales, psicológicos. Entre los atormentados los hay inconversos, los hay convertidos y por supuesto en los mismos endemoniados. Aunque me atrevo a clasificar en 3 campos a los oprimidos por los demonios, quiero ser sincero. En muchas ocasiones es muy difícil afirmar si la persona está influenciada o atormentada. Si solo está atormentada o está totalmente poseída, endemoniada. Porque uno no sabe la línea que marca el límite entre una condición y la otra. Porque depende de la cantidad de demonios y de cómo estén actuando en la persona. Hay personas que tienen enfermedades físicas, productos de hechizos, y viven sufriéndola, buscando en los médicos la cura de sus males, sin saber ellas ni los médicos que solo en Cristo podrán encontrar la salud. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Los ciegos. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Aparte de la aflicción por los males físicos, hay aflicción o tormento psicológico. Cuando una persona es asediada por alguna razón por los demonios, son atormentados al ver visiones o fantasmas. Viéndole a ellos andar en el mar, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Marcos 6:49-50. Son atormentados también cuando duermen. Cuando duermen sueñan cosas horribles, comúnmente llamados pesadillas. Sueñan que son atacados por monstruos, como Herodías. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mateo 27:19. Muchas de las aflicciones, como tristeza, miedo, desesperación, histeria, no son en algunos casos sino tormentos demoníacos. A varias personas que los psicólogos les dieron terapia o les dieron fármaco, les encontré alguna relación con el tormento. Oré por ellos y quedaron sanos, convertidos y atormentados. Cuando tuve una joven fuertemente endemoniada que duró como 1 año para ser libre, muchos hermanos me informaron que empezaban a orar y luego ya no podían continuar, como si la mente se les borrara. Cuando uno toma parte en esa lucha de la liberación de los oprimidos, camina sobre terrenos del mundo espiritual demoníaco. Nuestro espíritu lucha contra espíritus, aunque eso sí, contamos con la compañía del Espíritu Santo y la fortaleza y apoyo de nuestro Señor Jesucristo. Y no debemos olvidar que el triunfo no nos pertenece, es de Cristo, la victoria. Por profundizar en el mundo espiritual, somos acechados en todo tiempo y atacados no solo cuando estamos conscientes, sino también cuando estamos dormidos. Podemos ser atormentados incluso físicamente
y porque Dios lo permite. Job fue atormentado al perder su familia, sus bienes y su salud física, pues la sarna era una enfermedad satánica. Jehová dijo a Satanás: "He aquí él está en tu mano, mas guarda su vida". Job 2, 6 al 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Pablo dijo: "Para que la grandeza de las revelaciones no me saltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera". 2 Corintios 12, 7. Aunque parezca dudoso, pero uno es atormentado en ocasiones cuando duerme. Somos atormentados por lo que comúnmente llamamos pesadilla. Soñamos que estamos atacados por monstruos que no son sino demonios en una lucha a nivel espiritual. Antes de atender a una mujer endemoniada que decía no ver, estar ciega, viví la siguiente experiencia que me desesperaba momentáneamente. En varias ocasiones al despertar no podía abrir los ojos y en ese instante me afligía terriblemente. Al fin abría los ojos, me desesperaba lo que me sucedía. Cuando esta mujer se liberó, a los pocos días me sucedió lo mismo. Entonces comprendí que los demonios me atacaban, me atormentaban. Oré a Dios y ya no volvió a suceder. Los endemoniados son atormentados, los endemoniados que también decimos poseídos, a la vez que están totalmente en las manos de Satanás. Él se goza en atormentarlos físicamente y por qué no psicológicamente. Son golpeados en sus manifestaciones, lastiman su cuerpo. Lucas nos dice en su capítulo 9 al 39, sucede que un espíritu le toma y de repente la voz le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Tenemos en cuenta que el padre de este joven dice: "a duras penas se aparta de él". Esto nos dice que tenía tiempos de normalidad. Sin duda que esto es lo que los médicos llaman epilepsia. Por el año de 1975, en una reunión asociacional en la iglesia bautista de Pijijiapan, Chiapas, una mujer epiléptica, miembro de la primera iglesia bautista de la Cruz, Oaxaca, sufrió una de sus crisis. Los hermanos nada hicieron. Posteriormente, en otro lugar, otros creyentes oraron por ella y la mujer sanó totalmente. En esos años siempre me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué esa mujer en nuestras iglesias nunca sanó? ¿Será para nosotros también la acusación de Jesús, generación perversa e incrédula? En el año 1992, un padre me comentó que tenía un hijo epiléptico. Lo busqué y no lo encontré. Poco tiempo después me informó que oraron por el joven y su hijo ya sanó. En años recientes, en una reunión festiva de inconversos, vi personas rodeando a un joven tirado en el piso. Era epiléptico. Le había dado una de sus crisis. Me acerqué al joven tirado en el piso. Le tomé de la cabeza y hablé: "espíritu inmundo". Al instante abrió los ojos y me miró. En ese instante su madre me interrumpió diciéndome: "ya está bien". Con eso impidió que algo sucediera por el joven. Volviendo a los atormentados que sufren, afirmo que también son atormentados psicológicamente. He oído de varios epilépticos darse cuenta cuando les va a dar la enfermedad. Un joven decía: "agárrenme, ahí viene, ahí viene". Cuando se normalizaba, le preguntaba: "¿quién viene?". Un hombre bien vestido, su ropa es color negro. Independientemente que según la ciencia médica haya otras causas que dan origen a la epilepsia, muchas de esas manifestaciones pueden ser productos de demonios. Conocí a una joven de poco hablar, pero inesperadamente sorprendió a todos en la escuela preparatoria. Empezó a hablar con una fluidez sorprendente. Su maestro, un miembro de mi iglesia, me preguntó si estaba endemoniada. Le contesté que pudiera ser, pero era necesario verla para confirmarlo. Después de verla comprobé que sí estaba endemoniada. Hay otros que se les cree locos. Marcos nos dice en su Evangelio, capítulo 5, 2 a 5,
siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. En una ocasión que atendimos por muchos días a una joven endemoniada, muchos de la iglesia fueron atormentados cuando dormían. Un joven que asistía a los cultos señaló que luchaba con el diablo, que lo quería tirar de la azotea de la casa donde dormía a 3 metros de altura. Quería clamar el nombre de Jesús y no podía hablar. Se sentía terriblemente desesperado porque sentía que estaba a punto de caer. Hizo un esfuerzo y al fin pudo exclamar: la sangre de Cristo tiene poder. En ese instante despertó y vio sorprendido que tenía medio cuerpo en el vacío. Estos son ejemplos de cómo son atormentadas física y psicológicamente la persona. Hasta aquí vamos a dejar esta primera parte. Que Dios les bendiga.